Decíamos que esta semana es una semana especial, hacemos de alguna forma ciertos repasos de noticias que, bueno, sin duda marcaron el 2017, y noticias buenas y otras no tanto. Tenemos que hacer foco también en lo que fue un 2007 que deja un balance de mucha violencia, de casos que involucran a menores que realmente han conmocionado a nuestro país. Y además, hoy específicamente estamos a 3 años del crimen de Lola Chomnales. Esta es la noticia portada de Infobae esta mañana, que anuncia que la justicia uruguaya y la búsqueda de la verdad aún son cuentas pendientes, ¿verdad? Y efectivamente en el párrafo siguiente dice: la adolescente apareció asesinada en una playa de Uruguay donde había ido de vacaciones con familiares y la justicia uruguaya todavía no pudo dar con los responsables del hecho. Fue un caso que sucedió hace 3 años, todos lo recordamos claramente. Estamos además recibiendo, bueno, un malón importante de turistas. Este es un diario también muy leído en el vecino país. Y nos acompaña Gustavo Álvarez, psicólogo forense, que además este año ha sido en reiteradas oportunidades consultado por toda esta situación que estamos atravesando como país. Pero digo, esto además tiene consecuencias, ¿verdad? Porque es un caso no resuelto. Hoy los medios argentinos sin duda lo destacan, sobre todo porque, bueno, se cumplen 3 años y la justicia aún no pudo dar con él o los responsables del asesinato de esta adolescente. Así que, bueno, bienvenido en primer lugar. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y tratando de hablar de casos que no son muy gratos. En este caso en particular, yo creo que la consecuencia de hechos no resueltos en general, estamos hablando del caso de Lola, pero en general es la sensación de cómo nosotros nos paramos o tenemos un posicionamiento ante la justicia y los métodos investigativos. ¿Está bien? Yo creo que el caso de Lola Chomnales es un caso paradigmático y que ojalá nos sirva como enseñanza para que, mejor dicho, para abordar los hechos y los análisis criminológicos de un lugar científico, ¿cierto? Todos creo que vimos en aquel momento una cantidad de hechos que se fueron concatenando y que dieron como resultado una complejización de la investigación criminal y bueno, y la dilatación en el tiempo, y ojalá que en algún momento se pueda resolver esta situación de esta muchacha, esta nena. Efectivamente. Bueno, Gustavo, tú hablabas recién de la formación, en definitiva, que tenemos en nuestro país para todos estos casos policiales. Bueno, acá estamos viendo también imágenes de la familia, del abogado. Hoy escuchaba más temprano en una radio de nuestro país a la madre de Lola Chomnales, que contó un poco su experiencia, en definitiva, que viene siendo con la justicia uruguaya. Y ella contó que le decepcionó mucho lo que fue toda la primera parte de la investigación policial, apenas se produjo el hecho. Como que realmente notó que faltaba, en definitiva, como experiencia y que quizás allí se perdió mucho en la investigación, ¿no? Por cómo se manejó el crimen en las primeras horas, que son de tanta importancia. Sí, yo comparto lo que dice la madre y lo que tú mencionás ahora, y algo que es fundamental en criminología, en la parte de psicología criminológica, ¿no? Hay muchas cosas que cuando uno las hace mal desde el principio, después no tiene vuelta atrás. No hay posibilidad de volver y hacer nuevamente las cosas de buena manera. La preservación de un escenario de crimen de forma real, concreta, eso ya no lo podemos volver atrás si no se hizo en el momento. La cadena de custodia de las pruebas, la superposición de equipos investigativos. Una cosa es que haya un comando único donde ese comando es el que indica en el acierto o en el error determinadas líneas investigativas, y otra cosa es que haya 2, 3, etcétera, etcétera. La filtración de información a la prensa. La filtración muy caótica de información a la prensa, el desfile de presuntos implicados que prácticamente fue decenas de personas que pasaron. Entonces todo eso complejiza y mucho de eso ya no se puede volver atrás, ¿no? Es así. Bueno, ella decía que se están manejando actualmente 3 hipótesis que no podía decir públicamente cuáles eran, pero que no pierde la esperanza de que efectivamente en el 2018 esté el responsable penado por este crimen terrible. ¿Él o los responsables? Él o los responsables. 2017, Gustavo, nos pasó por arriba de una manera tremenda.
fuimos testigos a través de las noticias, informando de casos terribles y sobre todo el involucramiento de los menores, ¿verdad? En estos homicidios, en estos casos que nos han destrozado como sociedad, como personas, ¿verdad? Al enterarnos incluso de los pormenores de los mismos. ¿Qué podemos decir para no ir caso por caso? Porque me parece que sería también quizás demasiado fuerte hacer ese repaso específico. Pero ¿qué podemos aprender de lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Con estos casos de violencia. Tiene que ver con una sociedad que va degradándose. Son casos que simplemente ahora ven la luz con mayor exposición y por eso nos enteramos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Yo creo que hay un poco de cada cosa. Sin lugar a duda, los medios de comunicación electrónicos, sin lugar a duda, como que hacen una exponencian la información y este tipo de casos, por un lado. Por otro lado, también es cierto que la sociedad ha ido perdiendo anclajes, y esto lo digo no como opinión, sino como un acercamiento técnico al hecho, ha ido perdiendo anclajes en la autoridad. Hoy vemos que la autoridad, pero no la autoridad de la persona, sino la autoridad simbólicamente, que es lo que anuda en cierta manera a una sociedad, ha ido decayendo. Y hoy en día el ejercicio de la autoridad, no del autoritarismo, hasta muchas veces es sancionado popularmente. Entonces, cuando una sociedad que lo aúna es determinados centros simbólicos de autoridad, reitero, como puede ser un juez, o la figura del juez, la figura de la maestra, la figura del padre, la figura de la madre, empieza a caer, se relativiza, es muy fuerte para una sociedad. ¿Por qué? Porque en definitiva seguimos siendo animales y los instintos naturales los tenemos. ¿Qué es lo que los guarda, los reprime? Justamente son los anclajes y los contratos sociales que nos vamos dando unos a otros para convivir en una sociedad. En la manera que eso vaya cayendo, esa agresividad, esa violencia innata que tiene el ser humano empieza a explotar por diferentes lados. Claro, no tiene dónde canalizar, digamos. Dónde anudar para reprimir. Claro. Esa es la cuestión. Se aflojan los nudos. Es interesante lo que decís, porque bueno, también ya yéndonos a otro tipo de noticias, otra de las noticias protagonistas fueron las agresiones a las maestras, a los centros educativos, ¿verdad? Donde también, bueno, estamos ante ese fenómeno que está ocurriendo, que se está visibilizando más y que también preocupa y tiene que ver un poco con eso que decías. Sin lugar a dudas. Yo creo que es un ejemplo bien paradigmático lo que tú mencionás de las maestras. Pero reitero para que le quede claro a la audiencia, no es la maestra fulana de tal, no es el fiscal, el juez, no, es lo que simboliza esa figura dentro de una sociedad. Yo en la consulta, yo hago psicología clínica también, muchas veces veo llegar a padres, madres, en donde dicen niños de 5 o 6 años, bueno, yo no puedo con él porque él es el que marca en cierta manera los ritmos de una casa. Yo creo que es una libertad malentendida. El ser humano necesita estructura y necesita autoridad para poder estructurarse. Si no aprende y no introyecta los límites que le van a servir para poder vivir en sociedad normalmente y adecuadamente, bueno, es muy difícil que después los pueda adquirir e introyectar. Eso se va dando en diferentes etapas de la vida. Cuando el niño se encuentra ante una libertad total, empieza a buscar los límites fuera, ¿no? Los puede buscar en la droga, los puede buscar en la policía, los puede buscar en la actividad delictiva. Y cuidado con esto, porque el ser humano, el cerebro nuestro, es una computadora muy particular. O sea, el software cambia al hardware. Y esto lo van a entender más los jóvenes que nos están viendo que los adultos, ¿no? O sea, lo que yo voy aprendiendo me va cambiando mi cerebro, pero me va cambiando literalmente, anatómicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La prevención es fundamental, el aprendizaje de los mecanismos de afrontamiento de los niños es fundamental, de cómo resuelvo yo conflictos, cómo manejo mi agresividad innata, cómo respeto al otro y qué lugar ocupa el otro en mi universo. Una vez que no aprendimos esto, mi cerebro va cambiando y tiendo a modificar esta anatomía cerebral y a empezar a cada vez coagular más el método de afrontamiento violento, agresivo, intempestivo, donde no hay lugar para el registro de la palabra y sí para el acto, es lo que estamos viendo. La patología del acto hoy en día en la clínica es lo que está más de moda, por llamarlo de alguna manera. Es el acto puro, el acto volcado en el otro. Es la no posibilidad de diferir una gratificación, el téngalo ya. Y si no lo tengo ya, bueno, me enojo mucho. Sí, la frustración también, ¿no? Claro, la no frustración, no tolerar la frustración. Sí.
en ningún sentido también. Ahora, otro de los elementos que también se incorporan en la crianza ahora con los hijos, que para nuestras generaciones, que somos bisagra, nos ha cambiado el modelo, no tenemos referencia tampoco, que es el tema de la tecnología en sí, ¿no? Del uso de los celulares, en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros hijos también. Bueno, vimos en el caso, en uno de los casos terribles de este año, que la tecnología jugó un papel preponderante en el caso Brisa. ¿Qué conclusiones sacás también? ¿Hay una facilitación, si se quiere, para estas personas psicópatas de acercamiento a sus víctimas ahora a raíz de la tecnología que debería preocuparnos a los padres de forma especial? Sin lugar a duda. Yo me permito un paréntesis. A mí me convocaron para dar unas charlas en un grupo de pescadores que es muy heterogéneo, y uno de los pescadores, 76 creo que, no recuerdo bien, y uno de los integrantes me comentaba justamente esto: ¿cómo hago yo para poder controlar, e inclusive relativizaba si podía controlar o no, e introducirse dentro del ordenador de su hijo, del celular? Y sí, sin lugar a dudas, es tremendamente dificultoso, y a la vez facilita tremendamente el acceso se llama grooming, desde el punto de vista técnico se llama grooming, el acceso de determinados sujetos que se hacen pasar por niños de la misma edad, por niñas de la misma edad, y tienen todo el tiempo del mundo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo estuve ahora en Perú y expuse un caso, en cierta manera, de un grooming que había pasado 4 meses con una víctima hasta que llegó al secuestro, el secuestro, entre comillas, voluntario, porque lo pudo manipular de una manera que accedió la nena, la terminó matando, y al otro día, o a los 2, 3 días, empezó nuevamente a acosar o a manipular otra niña. Claro, eso de poder falsificar la identidad y manejar una relación, un vínculo, no importa el tiempo, hasta generar esa confianza, ¿no?, que termina con la vida de la víctima. Confianza y chantaje. Muchas veces el mecanismo que se utiliza es primero la confianza y la manipulación, después le piden determinado tipo de fotos, los niños, las niñas, creyendo que están frente a un igual. El anonimato juega un papel preponderante en esto que tú decís, porque hacen todo un estudio y hablan como ellos y están empapados en los temas cotidianos de los niños. Le piden determinadas fotos en ropa interior, fotos sensuales, que lo toman los niños como un juego, pero después cuando captan eso, ahí pasan a la otra fase, que es el chantaje. Bueno, mirá, si tú no haces tal cosa, yo publico en las redes tal foto. Y tus padres esto, aquello, y te van a castigar, etcétera, etcétera. O sea, lo que en un principio es la confianza termina en amenaza y termina con el miedo. Con el miedo. Y a ver, aparte, tenemos que colocarnos en la mente de un niño, ¿no? Nosotros como personas adultas tenemos otras herramientas. Lógico. Un niño que sabe que en cierta manera está en el borde y está haciendo algo no del todo bien, sacarse fotos en ropa interior, sensuales, etcétera, etcétera, ante la amenaza que esto pueda ser publicado. Y pensemos, amigos, son edades muy particulares también en el grupo de coetarios, amigos, padres, familiares, y bueno, muchas veces terminan no teniendo escape a eso, ¿no? Gustavo, se te ha consultado mucho también este año por el perfil, ¿verdad?, del asesino, de la persona, por ejemplo, que comete abuso sexual a menores, y se está poniendo especial énfasis también en educarnos a todos de que en realidad son personas que pasan desapercibidas, ¿verdad?, en la sociedad, que pueden estar al lado nuestro y nosotros no tener ni noción que pueden llegar a cometer un acto de abuso sexual, que están en el entorno más íntimo de las víctimas. Digo esto porque ¿cómo podemos seguir generando alertas, en definitiva, o en definitiva dándole espacio a nuestros hijos para que puedan expresarse y nosotros los adultos creerles? ¿Qué pasa en ese contexto familiar donde se cometen abusos quizás mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos, ¿no?, o la percepción que tiene la sociedad en general? De que los abusos sexuales son mucho más frecuentes de lo que parece. Sí, varios puntos tocaste que son tremendamente importantes. Primero, el abuso sexual no implica exclusivamente la penetración y el acceso carnal. El abuso sexual es otra gran cantidad de cosas, dentro de lo cual está la violación o el acceso carnal. Lo otro que mencionás, que es ratificado por estadísticas internacionales, hay una gran cantidad de cifra negra en el abuso sexual infantil, una gran cantidad. Lo otro que mencionás también y que se ratifica científicamente, la inmensa mayoría es intrafamiliar. Y lo último, que fue por lo que tú empezaste, que yo creo que fue por lo que más me convocaron, es que los perfiles son muy heterogéneos.
no hay un perfil lineal en cuanto al abusador sexual infantil. Hay desde gente que tiene un desarrollo emocional muy precario, intelectual no, pero desarrollo más emocional muy precario, y busca ese objeto de amor en los niños, porque se siente más adecuado y no exigido por una figura adulta, no exigido por una mujer adulta o por un hombre adulto. Eso por un lado. Y después vamos a la otra punta, que son psicópatas en donde el goce del psicópata está anudado en el horror del otro, que son los más pesados, ¿no? Yo siempre hago hay muchísimas clasificaciones y no vamos a Pero que llevan una vida normal, es decir... Sin lugar a duda, porque el psicópata es lo que nosotros llamamos en psicología criminológica bifronte, o sea, tiene dos frentes. Tiene un frente que es adaptado y hasta sobreadaptado a la sociedad. Hay grandes asesinos seriales, no pocos, que habían sido referentes en su lugar, eran mediadores barriales, etcétera, etcétera, animadores de fiestas infantiles. Y por otro lado tienen el otro frente, que es el psicópata. No vamos a aburrir con esto, hay toda una serie que criminológicamente está muy estudiada, pero son bifrontes, pasan totalmente desapercibidos. Y Gustavo, la última pregunta que te quiero hacer tiene que ver también con el aumento de la violencia de género, o con la visibilización también de ese fenómeno que en Uruguay preocupa muchísimo, tiene realmente cifras que alarman a la sociedad uruguaya, pero también se ha hablado mucho de que con esto de que la mujer en definitiva va conquistando sus espacios, paradójicamente eso puede generar un aumento de la violencia de género. ¿Puede haber alguna relación en ese sentido, en que las mujeres también, al contar con mayores herramientas como querer independizarse económicamente o lograr esa independencia económica, se vaya, en definitiva, encrudeciendo ese fenómeno de violencia de género o no necesariamente? Yo creo que en particular la situación de la violencia de género en el Uruguay, empiezo nuevamente. A mí lo que me preocupa en el caso y el tema de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer, es que se hable desde el punto de vista técnico y no desde un punto de vista militante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos o no podemos separar una cosa y la otra, terminamos cometiendo errores técnicos muy fuertes, ¿no? Yo creo que el acceso de la mujer a determinados ámbitos coloca al hombre en una posición un tanto, algunos hombres, en una situación un tanto particular y de eventual amenaza, y puede reaccionar en cierta manera de una forma no adecuada. Yo creo que es cierto eso. También es cierto que la organización patriarcal habilita la expresión de determinada calidad de violencia o agresividad del hombre que no es sancionada. O sea, que dos hombres se agarren a golpe de puño no está bien, pero tampoco es tremendamente sancionado. Dos mujeres ya es diferente. Ahora, también es cierto que la mujer expresa su agresividad y su violencia de otra manera que está más habilitado socialmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que es fundamental, y sobre todo en el momento que estamos viviendo en el Uruguay, que se haga un abordaje desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, tanto en este caso en particular o en este tema en particular que tú mencionas, pero también lo que habíamos hablado anteriormente sobre los niños, sobre el abuso de los niños, sobre el perfil y sobre cuáles son los mecanismos para detectar, prevenir y tener un acercamiento, reitero, científico, porque... O sea, no alcanza con el tema legal, hay que reforzar lo educativo y hay que reforzar el tema cultural, en definitiva, desde los primeros años. Pero aparte, sí, sin lugar a dudas. Educación, mucha educación, pero no educación formal exclusivamente, ¿no? Sino aquella educación que en cierta manera se ha ido perdiendo mucho en cuanto a la educación no formal o informal, o las dos cosas, los dos tipos de educación, dentro del núcleo familiar. El poder respetar al otro, el poder que el niño se reconozca en sí mismo y sepa cuáles son los límites, y lo que tú mencionabas, que es fundamental, los canales de comunicación efectiva. Porque muchas veces decimos, y los psicólogos en cierta manera tenemos un poco, una cuota aparte de culpa, bueno, no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad. Ni calvo ni con dos pelucas, ¿no? Si yo paso 10 minutos con mi hijo una vez por semana, por más calidad que tenga, hay una cuestión de sentido común que no se está jugando ahí. Y la función padre y la función madre, no las personas exclusivamente, es fundamental que se jueguen en la estructuración psíquica de un niño, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Gustavo Álvarez, psicólogo forense, por habernos acompañado y ayudarnos a reflexionar sobre un año que dejó mucho para aprender, sin duda, en esa materia, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Feliz año. Igual para ti.